Cuando trabajamos con automatismo eléctrico o electricidad industrial, debemos conocer cómo interpretar los esquemas y a su vez cómo poder diseñar también los esquemas eléctricos de los circuitos correspondientes. Para ello disponemos en Internet de bastantes programas, pero uno de los más conocidos es el programa Cadesimo, que vamos a trabajarlo en su versión 4.0. El programa es de instalación gratuita y de fácil instalación. Abrimos el programa Cadesimo 4.0, nos pide una clave 4962, damos a intro, maximizamos y aquí ampliamos hasta el formato más adecuado para realizar los esquemas. Aquí tenemos una barra de herramientas y además tenemos, como todos los programas, archivo, editar, dibujar, modo, ver, barras, ventana, ayuda, y aquí tenemos nuevo, abrir, guardar, imprimir, cortar, copiar, pegar, el zoom más y zoom menos. Aquí tenemos hacer, deshacer, y aquí cuando seleccionamos un elemento pues podemos girarlo. Aquí podemos hacer el espejo de la imagen. Aquí tenemos simulación y stop. Estos elementos son menos importantes. Y entre las barras de diseño tenemos alimentación, tenemos los distintos elementos, alimentación de fase, de neutro, de tierra, fase neutro tierra, trifásico, tres fases más tierra, tres fases neutro y tierra. Aquí alimentación polo positivo, polo negativo, positivo, negativo juntos, cable de tierra, transformador trifásico, diodo, rectificador, fuente de alimentación, bipolar, tripolar, batería y toma de corriente. Vamos a poner, por ejemplo, fase neutro y tierra. Aquí tenemos otra barra que es de fusibles seccionadores. Tenemos fusible de una fase, fusible más neutro, un fusible y barra de neutro, dos fusibles para dos fases, trifásicos, tres fusibles, trifásico más neutro, fusibles más barra, y aquí tenemos lo que son fusibles seccionables o seccionadores. Fase, fase neutro, dos fases, tres fases y neutro. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí este. Aquí tenemos la barra de automáticos y disyuntores. Automático en general de un polo, bipolar, fase neutro, bipolar, dos fases, tres fases y neutro. Y aquí tenemos ya más definidos lo que son la protección diferencial y termomagnética. Tenemos diferencial, fase neutro, diferencial tres fases neutro, relé térmico y termomagnético de un polo, bipolar, fase neutro, bipolar, dos fases, tripolar, tres fases y tetrapolar, tres fases y neutro. Y aquí tenemos limitador de sobretensiones, fase neutro, tres fases y neutro. Vamos a colocar un limitador. A continuación vemos la barra de contactores e interruptores. Vemos un contactor de un contacto, de dos,
de 3, de 4 contactos, de 3 contactos también, interruptor monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, de 4 polos y un enclavamiento entre contactores. Vamos a poner como muestra el tetrapolar. Aquí tenemos a continuación los motores. Tenemos motor trifásico estrella triángulo, motor monofásico con condensador, motor trifásico como monofásico, motor Dalander de 2 velocidades, motor 2 velocidades, normalmente doble estrella, motor con rotor bobinado y motores de corriente continua con imán permanente y con excitación independiente. Tenemos motor paso a paso unipolar, bipolar, freno y actuador lineal eléctrico. Vamos a poner un motor trifásico aquí, 3 fases y tierra. Aquí en esta barra tenemos elementos de potencia: resistencia de arranque de motores, una resistencia, 3 resistencias, autotransformador, arrancadores electrónicos, control de arrancador electrónico, inversor electrónico, variadores de velocidad o de frecuencia, control de variador, variadores de velocidad, de corriente continua, distintos tipos, y distintos controles de variador de velocidad en corriente continua. A continuación tenemos la barra de contactos, donde tenemos contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, abierto cerrado, conmutado, contacto abierto de temporizador a la conexión, cerrado, temporizador a la conexión, abierto cerrado y conmutado también de temporizador a la conexión. Y aquí tenemos contactos de temporizador a la desconexión, abierto cerrado y conmutado. Y aquí conexión, desconexión, o sea, contactos a la conexión y a la desconexión, abierto cerrado y conmutado. Vamos a poner un contacto a la desconexión, abierto cerrado. Aquí tenemos en esta barra los accionamientos: pulsador, abierto cerrado abierto, conmutado, pulsador de seta, abierto cerrado, conmutado. Y aquí tenemos lo que es ya un interruptor, normalmente abierto cerrado, conmutado con cero central, conmutado 1, 2, 3 y un conmutador de cruce. Aquí tenemos finales de carrera, abierto cerrado y conmutado, y contactos de relé térmico normalmente abierto cerrado y conmutado. Vamos a poner aquí el contacto conmutado. Y a continuación tenemos los detectores inductivo, normalmente abierto, normalmente cerrado, capacitivo, normalmente abierto, normalmente cerrado, detector magnético, normalmente abierto y normalmente cerrado, barrera fotoeléctrica reflex, barrera fotoeléctrica emisor, receptor abierto, receptor cerrado, presostáto normalmente abierto, normalmente cerrado,
aquí vacuostato, contacto abierto, contacto cerrado, termostato abierto y termostato cerrado. Vamos a poner, por ejemplo, una barrera fotoeléctrica reflex. Aquí tenemos también las bobinas y señalizaciones. Bobina normal de contactor o relé, bobina biestable, teleruptor, bobina electroválvula, temporizador a la conexión, desconexión, conexión, desconexión, relé intermitente, generador de pulsos, interruptor horario, contador de pulsos, piloto de señalización y piloto intermitente. Y aquí tenemos lo que son timbre, zumbador, sirena y bocina. Vamos a poner aquí la bocina. Y aquí tenemos a continuación lo que son relés electrónicos. Relé de estado sólido también, contactor de estado sólido, contactor inversor de estado sólido, relé de falta de fase también, relé de secuencia de fase, protección contra sobretensiones permanentes, igualmente aquí bipolar y aquí tetrapolar, y estos dos elementos que no traen asignación ninguna. Vamos a colocar un protector de sobretensiones de 4 polos. Y aquí tenemos la barra de lógica. Vemos puerta AND, puerta OR, inversor, puerta OR exclusiva, puerta NAND, puerta NOR, un biestable o un flip-flop, divisor binario, temporizador a la conexión, compulso a la conexión, temporizador desconexión, intermitente. Este no viene definido el nombre. Un contador ascendente descendente de 4 bits, contadores de 4 bits distintos. Y aquí tenemos lo que es un display de 7 segmentos. Vamos a poner el display de 7 segmentos por aquí. A continuación tenemos lógica, pero en lenguaje de contactos, no en puertas lógicas. Contacto abierto, cerrado, flanco ascendente, flanco descendente, first scan, bobina abierta, bobina de set, bobina de reset, flip-flop, set reset, divisor binario, temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión intermitente. Prácticamente son los mismos elementos, pero prácticamente son los mismos elementos que hemos visto en la barra anterior, pero en vez de utilizar la lógica con puertas lógicas, pues se utiliza el ladder o lenguaje de contactos. Vamos a poner un contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos lo que es el GraphTech, que es una forma de programación por etapas, aunque es poco conocida. Y aquí tenemos dispositivos de entrada, salida, dispositivos de programación o autómatas programables. Salidas, PCSIMU, intercambio de entradas, módulo lógico, logo, PLC 1200, S7200, 8DI y distintos programadores o autómatas programables. Vamos a poner el S7200.
Y aquí vemos la mejora que nos proporciona la versión 4.0 de Cadesimu, que es ver algunos elementos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Vamos a ver en 2 dimensiones, por ejemplo, un interruptor diferencial de 4 polos. Aquí lo vemos. Vemos el diferencial de 4 polos. Vamos a ir borrando algunos elementos. Se ha borrado el diferencial, pero ahora le damos de nuevo y aquí tenemos el diferencial, donde además podemos realizar las conexiones. Igualmente tenemos aquí un contactor con las conexiones para poder cablearlas con el esquema Cadesimu. Tenemos también, por ejemplo, un pulsador y podemos ver también en 3D, imágenes en 3D, un relé térmico en 3D y ahora lo vamos a ver en 2D. Vamos a ver la diferencia. Aquí está en 2D y aquí está en 3D. Esta es la novedad de la versión Cadesimu 4.0, que nos ayuda bastante a comprender mejor los esquemas. Aunque lógicamente son bastante menos los elementos de los que disponemos de forma simbólica con el programa. Y a continuación vamos a realizar un montaje, un motor trifásico, línea de alimentación trifásica con tierra y ponemos aquí lo que es un seccionador. Ponemos aquí el seccionador y ahora vamos aquí a cablear. Cableamos fase, cable de fase, fase 1, fase 2, fase 3, vamos al motor, fase directa, aquí fase tercera y aquí cableamos con el cable de tierra y ya tenemos el montaje realizado. El esquema aquí parece que está un poco abierto. Ese es el problema que podemos encontrar en Cadesimu,
que haya algún problema en la conexión de los cables. Ahí colocamos. Ahora está completo. Ahora damos a simulación y damos al seccionador. Y el motor, vemos aquí cómo se mueve. ¿Veis la flecha roja? Que quiere decir que el motor está funcionando. Y ahora apagamos. Vemos que aquí el motor se ha parado. Además podemos imprimir el esquema con los nombres de fecha, nombre de empresa o nombre de instalador, firma, entidad, título, etcétera.